En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. A sus peticiones de qué pasa en el buró de crédito, se vale ser aval cuando nos dejan colgados con la deuda, qué se puede hacer, se puede renegociar. Para platicar de todo esto, nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a Wolf Gerhardt. Él es vocero precisamente del buró de crédito. Muy buenas noches, Wolf, qué gusto saludarte. El gusto es mío, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes nuevamente. Híjole, pues si alguien me pidiera ser aval o su obligado solidario, me empezaría yo a preguntar por qué. Pues tal vez porque el banco o la institución crediticia que va a emitir un crédito, pues está pensando que la persona que está solicitando crédito, pues ya está al límite de su capacidad de pago, o tal vez tiene un historial crediticio no necesariamente muy bueno, y lo que quieren es buscar un corresponsable en caso de que la primera persona no pague, pues tengan a quien cobrarle. Lo que debemos de saber todos es que si aceptamos ser avales obligados solidarios de alguien, el crédito va a aparecer también en nuestro reporte de crédito, justo porque somos codueños y corresponsables del pago de la totalidad del crédito. Y de hecho en los reportes de crédito que ven las empresas que prestan, ahí se pone también una clave de observación que dice que eres aval, ¿no? Si tú mismo quieres un crédito, como eres avalista de alguien más o obligado solidario, pues los otorgantes de crédito lo tienen que considerar al momento de definir qué línea de crédito te dan, que probablemente sea menor por ese riesgo. Wolf, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y me llama mucho la atención esto que comentas, porque por lo general se pide aval cuando rentas una propiedad o sí. Es mucho más común, que cada vez es menos bajo esta ahora figura de moda de la póliza jurídica. Sin embargo, ¿qué tan común es en los créditos y en qué tipo de créditos es donde más se pide? Pues fíjate, en todo tipo de crédito, fíjate, mucho puede ser en los créditos de valor más alto, ¿no? O sea, más allá de un crédito de nómina, un personal, o una tarjeta de crédito, ya estamos hablando de cosas de mayor valor. Se piden también con frecuencia cuando se trata de créditos que tienen que ver con el ámbito empresarial. Recordemos que hay muchas MIPYMES en el país y a veces requieren de estos avales para obligados solidarios, pues para obtener los financiamientos. También podría ser que pues la empresa tenga un historial crediticio con no demasiadas experiencias, tanto en números de créditos como en tiempo, y justamente un aval podría solucionar esa incertidumbre de prestar, porque tú sabes que pues muchas empresas truenan a los pocos años de operación. Ya cuando tienes mayor experiencia, eres una empresa que está reportando al SAT y se puede ver a través de estados de cuenta y demás que es sólida, pues las cosas ya se vuelven mucho más fáciles. Y qué bueno que mencionas el tema de la renta, porque fíjate que me estaba contando un experto en el sector inmobiliario el otro día que hay mucho defraudador que lo que hace es anunciarse en redes sociales para hacer aval de otras personas. Te cobran una cuota, un par de miles de pesos para firmar de aval. Obviamente están firmando quién sabe cuántos documentos, ya ni siquiera tendrían capacidad para poder asumir todas esas responsabilidades, pero la gente vende su nombre o su firma. Entonces yo no estaría yo muy convencido para el tema de rentas que eso sea tan confiable como lo pudo haber sido en el pasado. Yo creo que yo pediría, como tú dices, una póliza jurídica o tal vez una fianza, porque las afianzadoras sí checan buró. Entonces, si ven algo que esté medio feo, probablemente no quieran emitir la fianza. Y pues unos pagarés firmados también, ¿por qué no? A final de cuentas, mientras más elementos tengas para poder recuperarte en caso de incumplimiento, pues más confianza hay para poder rentar. Wolf, directamente en cuanto a tarjeta de crédito se refiere, cuando una persona fue aval y le dejaron, pues ahora sí que la deuda completa, ¿puede renegociar su tarjeta de crédito pese que hayan pasado ya 3 o 4 años porque no pudo pagar? Sí, lo primero que tienes que preguntarte es si realmente firmaste algo, ¿no? Si tú firmaste de forma autógrafa
o electrónica, el ser aval sí tiene, o obligado solidario. No, sí, porque en muchas ocasiones se hace con familiares, por ejemplo. Bueno, pues mira, en el sector formal, en el sector crediticio, sí puedes renegociar tu crédito. Hubiera sido mejor no haber dejado pasado tanto tiempo para buscar una reestructura del mismo, para que la deuda te la fragmenten en mensualidades más chiquitas. Ya cuando tardas muchos años, fíjate, lo que se podría interpretar de parte de los otorgantes de crédito es que desde un inicio no tuviste voluntad de pago, entonces reestructurar sería de mayor riesgo porque no has mostrado justamente esa voluntad, y tal vez lo que te quieran ofrecer es otra cosa, que es una quita, un pago parcial de la deuda que genere quebranto y que sí se va a ver en el reporte de crédito. Y eso es mejor que no pagar, sí, pero no sería lo ideal por el quebranto que dejas. Yo me inclinaría a mejor buscar la reestructura si es posible, o si no es posible, pues a pagar el total de la deuda. Wolf, este obligado solidario tiene evidentemente que hacerse cargo de la deuda, pero ¿cuánto tiempo tardan en ejecutarla? ¿Te pueden embargar? ¿Qué le puede pasar a la gente que acepta ser aval y la persona en quien confió no paga? Esa es una excelente pregunta, y yo creo que la respuesta va a estar dentro del contrato que firmaste, porque ahí se van a establecer los términos y condiciones del mismo. Con una deuda de tarjeta de crédito, tienda departamental, pues ahí no te pueden embargar ni nada. Pero puede haber otro tipo de deudas. Ponle tú un crédito hipotecario, tal vez uno de auto, donde sí hay una garantía, que sería la propia vivienda o el vehículo u otra cosa que hayas dejado. Entonces sí, el otorgante de crédito se va a ir sobre esa garantía. ¿Pueden tardar muchos años? Pues sí, es el sistema de justicia en México, puede ser algo dilatado, va a ser caro por los abogados y demás. Entonces yo los invitaría a que, si él les pide ser aval o obligado solidario o incluso sacar un crédito de grupo, sepan de entrada que van a ser codueños y corresponsables de todo, que conozcan bien a la persona que les está pidiendo ser este aval o obligado solidario, y por qué no pedirle su propio reporte de crédito. Compadre, a ver, enséñeme su reporte y su score del buró, a ver cómo está para tomar esta importante decisión, porque si el compadre o la amistad o el familiar ya tiene algunos antecedentes negativos como retrasos, incumplimientos, quebrantos o incluso hacer fraudes, pues ya sabes que te estarías metiendo en una zona de mayor riesgo. Es más probable que esta persona incumpla de nuevo y entonces te va a dejar con una deuda. Igual nunca la disfrutaste tú, pero sí la vas a tener que pagar. Oye, Wolf, y la pregunta que a veces pues es constante, ¿hay un tiempo límite donde los bancos o las instituciones financieras olvidan esta deuda y se nos borra en el historial crediticio? Qué buena pregunta. Fíjate que normalmente los otorgantes de crédito todos se preocupan mucho en los 90 días de incumplimiento de pago, y es justamente entonces cuando también es posible que ellos consideren vender la deuda a un tercero, y entonces pues ese tercero les paga por comprar la deuda y se van a encargar de tratar de recuperar lo más posible. Si el crédito, si una persona quiere saber cuándo un crédito va a ser eliminado de su reporte, puede consultar la fecha en el propio reporte de crédito. Se pone en la sección resumen de créditos. Para esto, tu crédito tiene que estar ya cerrado, porque un crédito activo no tiene una fecha de final. Y lo que dice la ley que me regula y las reglas del Banco de México es que los créditos se van a eliminar, que no quiere decir que se vayan a perdonar, ni olvidar, ni que te vayan a dejar de ser cobranza, ni que te salves del riesgo de que te lo vendan a alguien más o de algún otro tipo de problema. Entonces eliminan a los 6 años siempre y cuando sean adeudos, y podemos estar hablando de un crédito de la combinación de varios, que vayan de los 1,000 a las 400,000 unidades de inversión, las UDIs. Y como la UDI va cambiando de precio, para ver la cotización más actualizada habría que ver la página del Banco de México. La última vez que me asomé por ahí estaba por encima de 8 pesos. Eso quiere decir que adeudos con créditos con adeudos superiores a 400,000 UDIs no podrían ser eliminados. Créditos en proceso judicial tampoco. Créditos donde se haya cometido algún fraude tampoco se van a eliminar. Y los que tienen adeudos menores a 1,000 UDIs, el tiempo de espera es menor, 25 UDIs o menos, pero más de 0 pesos como saldo actual. Esos se van a eliminar a los 12 meses. Entre 25 y 500 UDIs son 2 años. Entre 500 y los 1,000 son los 4 años.
saldo cero no se elimina. Y hay personas que a veces piensan, ay, total, pues no pago, eventualmente podría ser que me saquen un crédito del buró y como ya no hay antecedente, todos me van a querer prestar de nuevo, voy a pedir otra vez crédito y no lo voy a pagar. Y pues no, están en un gran error porque las cosas buenas o malas que tú hagas también van a tener un impacto en tu puntuación de score en el buró. Entonces imaginemos ese incumplimiento, pues en vez de abrirte puertas, te las va a cerrar. Pues sí, no hay que aplicar eso, ya hay que olvidarlo, el de debo, no niego, pago, no tengo. Ajá. Hay que pagar siempre porque las consecuencias se verán, como dices tú, no necesariamente inmediatamente, pero sí en el largo plazo. Muchísimas gracias a Wolfgang Gerhardt, mejor conocido como Wolf. Él es vocero del Buró de Crédito y pues vamos a estar bien pendientes de todo lo que vaya saliendo ahora con las deudas del Buen Fin. Muchísimas gracias, Wolf. Gracias a ustedes y recuerden que en el amor y en el crédito es un tema de generar confianza para que te digan que sí, porque tan pronto empieza a generar confianza te van a decir que no. Que así sea. Muchísimas gracias, Wolf. Y por lo pronto, quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y hace unas semanas fuimos testigos de fuertes lluvias con inundaciones en varios estados del país que dejaron graves daños económicos, pero sobre todo de pérdidas humanas. ¿Y cuáles fueron los estragos que dejaron al sector agropecuario? ¿Habrá desabasto o aumento en el precio de algunos productos? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Laura Tamayo. Ella es vicepresidenta del CNA, el Consejo Nacional Agropecuario. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Robina, ¿cómo estás? María Elena, ¿qué tal? Mucho gusto en hablar con ustedes esta noche. Gracias, Laura. Y platícanos estas inundaciones en varios estados del país, ¿qué dejaron al sector agropecuario? ¿Veremos algún tema de desabasto en ciertos alimentos? Mira, en primer lugar, pues mi solidaridad con todas las personas afectadas por estas inundaciones. La verdad es que ver las imágenes donde la gente perdió sus hogares, perdió inclusive desafortunadamente vidas, es dolorosísimo. Ahora, desde el punto de vista agroalimentario, la afectación no fue tan grande. Estamos en una época donde ya van de salida muchas cosechas y las que van de entrada, como podríamos hablar de los cítricos, de la naranja, de la mandarina, etcétera, no tuvieron mayores afectaciones. Entonces yo creo que no veremos ningún tipo de afectación relevante desde el punto de vista macro. Probablemente en las regiones per se habrá desabasto de algunos productos, pero en general como país no creo que tengamos mayores afectaciones desde el punto de vista de alimentos. Lo que creo que es relevante mencionar en este punto, pues, es entender que el nuevo normal desde el punto de vista ambiental es esto: meses de profunda sequía, luego meses de lluvia tremenda, luego llueve donde no necesitamos que llueva y donde queremos que sí llueva no llueve. En fin, anteriormente los agricultores nos basábamos en esta, digamos que tranquilidad de las temporadas. Sabías cuándo iba a llover, sabías cuándo no iba a llover, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos viendo es un clima que no nos permite planear como antes se hacía y desafortunadamente pues afecta a la producción de alimentos en nuestro país, pues como el resto del mundo, ¿no? El famoso cambio climático, que lo que nos genera es un medio ambiente adverso para la producción agroalimentaria. Muy buenas noches, qué gusto saludarte, Laura. Oye, ¿ya están viendo una contracción en materia de comercio, en materia de, pues, canasta básica de frente a esta desaceleración económica real que ya ven muchos sectores? Mira, la verdad es que nosotros seguimos pensando, seguimos creyendo que en cuanto al Tratado de Libre Comercio y la exportación de alimentos nos va a ir bien, nos va a seguir yendo mejor. Y esta creencia viene desde el entendimiento que sobre todo el gobierno de los Estados Unidos está entendiendo la complejidad del sector agroalimentario entre los tres países. ¿Y a qué me refiero? Las cadenas de suministro entre un país y otro son tan complejas que desmantelarlas básicamente sería un sinsentido. Poco a poco, y ahí mi reconocimiento al gobierno mexicano, las conversaciones que he tenido sobre todo con el gobierno de los Estados Unidos, de ayudarles a entender cómo funciona en este caso el sector agroalimentario. Creemos que han sido conversaciones productivas y al final del día, en el 26, cuando vengan formalmente las conversaciones del tratado, digamos que de los menos afectados o de los que menos se va a conversar
porque eso es lo que queremos. Es un sector que funciona. Los tres países se entienden bastante bien en términos de qué productos vienen de los Estados Unidos, por ejemplo, qué productos se van. Hay productos que aquí se producen, pero termina el proceso de producción en los Estados Unidos, como por ejemplo en el sector cárnico. Entonces, pues básicamente los tres países o los productores de los tres países, lo que pedimos es, creo que este es un sector que funciona perfectamente. No lo toquemos, si lo vamos a tocar es solamente para mejorar, pero creo que funcionamos bastante bien. ¿Qué puntos son los que se podrían poner en la mesa de revisión, Laura, que te podría preocupar? Mira, hay varios temas relevantes que algunos productores de los Estados Unidos han promovido, que son, por ejemplo, la estacionalidad. ¿A qué me refiero? Todo el año se exporta, por decirte, jitomate, o otro producto es los pimientos a los Estados Unidos. Entonces hay productores allá que dicen, sí permito la entrada del producto mexicano, pero solo en ciertos momentos cuando yo no tengo producción en los Estados Unidos. Esto lo único que causaría es un incremento de precio para el consumidor estadounidense. Entonces ese es un tema que ha estado fuertemente en la mesa. El otro es una presión importante, sobre todo los productores de cítricos de Florida, que sabemos que políticamente es un estado relevante para esta administración. El hecho de que, pues bueno, evidentemente se le prohíba o no entren los productos cítricos, en el caso particular de la naranja, de México a los Estados Unidos. Entonces son dos casos puntuales que se han hablado. No es la primera vez que se platican de estos dos casos, pero se han hablado tratado tras tratado o conversación de tratado tras tratado, y al final del día termina prevaleciendo la razón en términos que el mayor afectado sería evidentemente el consumidor estadounidense. Entonces yo creo que son dos temas relevantes que nos preocupan desde el punto de vista comercial puro y duro, y siempre hay la conversación fitosanitaria, donde creo que ahí podemos mejorar. ¿Y a qué me refiero? Evitar barreras no arancelarias, o sea, barreras desde el punto de vista sanitario que nos afecten el comercio, pero siempre hablar de cómo mejoramos las barreras de nuestra región hacia otras regiones para evitar plagas. Eso es súper relevante y eso creo que siempre hay cabida para mejorar. Una vez más, el cambio climático está modificando cómo se mueven las plagas a nivel planetario. Ciertas plagas que no tenías, por ejemplo, en zonas más del norte, como el propio México, ahora tienes plagas que vienen de Centroamérica, que antes pues no aguantaban la temperatura fría de nuestro país, y ahora desafortunadamente pues sí estamos viendo plagas que antes no veíamos en el norte. Entonces esas son cosas que creo que sí se deben de hablar y ver cómo los tres países podemos evitar que estas plagas lleguen a la zona. Laura, y hablar de biotecnología de frente a la revisión del TMEC para el sector agroalimentario, ¿se puede? ¿Lo ven viable? Yo creo que lo que podemos hablar que sí es muy relevante para los tres países, y a tu punto, normalmente cuando hablamos de biotecnología, la gente entiende transgénicos. Ya los transgénicos para la vanguardia es cosa del pasado. Ahora lo que se está trabajando es en edición genética. ¿Qué es la edición genética? Tú te metes al gen de un producto y haz de cuenta que fuera una hoja de Word y le corriges, le cambias directamente el gen o tienen algún tipo de enfermedad, etcétera, etcétera, algún producto alimentario. Te voy a dar un ejemplo que se está trabajando hoy por hoy con el jitomate, para que tenga mayor vida de anaquel. Eso es una buena noticia para todos, porque pues obviamente a la gente quiere que le llegue el producto fresco, puede tardarse un poco de más días el transporte y nos va a llegar el jitomate como debe de ser. Entonces, este tipo de edición genética es lo que necesitamos urgentemente, reglas del juego, necesitamos leyes, necesitamos un marco regulatorio que nos permita como país empezar a investigar y también evidentemente tener productos pues que van a ser en beneficio del consumidor a través de la edición genética. Laura, rápidamente, porque siempre te pregunto cada vez que platicamos contigo, ¿cuáles son los productos que van a venir caros y los que van a venir baratos? Pues mira, va saliendo lo de verano, entonces ya no compremos mango, aunque es perenne, bueno, ya lo traen de otros lugares, entonces siempre hay mango. Compremos, ahora vienen los cítricos. Además, mira, la naturaleza es muy inteligente. Increíblemente nos da las frutas y las verduras que requerimos de acuerdo a la temporada. ¿Y a qué me refiero? La fruta de temporada es la fruta que tiene alto contenido en vitamina C. ¿Y qué necesitamos durante el invierno? Vitamina C. Entonces, mi recomendación, guayaba. Guayaba es una fuente de vitamina C impresionante y es fruta de temporada. La vamos a encontrar baratísima. Obviamente es la mera época de la mandarina, de la naranja, del limón, de todos los cítricos, y son frutas que
en este momento requerimos para nuestro cuerpo. Las verduras de hoja oscura van un poco de salida porque se están acabando las lluvias, entonces podemos cambiar a verduras como el pimiento, podemos remolacha o betabel, ayuda mucho para las enfermedades de esta temporada, entonces vamos cambiando a esas. La papa ahorita en esta época es espectacular, la manzana también es mera época de manzana, entonces todas esas, ya hasta me dio hambre, todas esas son mis recomendaciones para esta temporada. Pues Laura Tamayo, muchísimas gracias por esta charla, por esta explicación y tu siempre disponibilidad para salud, dinero y amor. Ahí están las palabras de la vicepresidenta del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias, Laura, y muy buenas noches. Al contrario, encantada de estar con ustedes. Ya, amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Perspectivas de crecimiento económico y de generación de empleos no son nada positivas, así es que hay que cuidar nuestras finanzas, ser moderados con lo que gastamos y cómo usamos nuestra tarjeta de crédito. Si tienes más de 2, puede ser una buena idea reflexionar y cancelar las que ya no necesitas. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo jueves con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Y ayer se dio a conocer un plan para blindar a Michoacán. Ojalá que este se extienda a todo el país porque los asesinatos, la delincuencia y la inseguridad están desbordadas en niveles nunca antes visto. Ya no se puede circular en las carreteras en la noche, no podemos caminar tranquilos por las calles como país. Estamos secuestrados por el crimen organizado. El gobierno dice que hay muchas acciones para detener la inseguridad, pero no la estamos palpando los ciudadanos. Es muy triste ver que en el extranjero cada vez que ven a un mexicano, de inmediato lo identifican con el narco o con la delincuencia. Lo de Michoacán es un primer paso, sí, insisto, pero esto se debe de trasladar a cada rincón del país y ver resultados inmediatos. En fin, gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín, el Capi Quirino, excelente sonidista. Gracias nuevamente a ustedes por escucharnos. El jueves vamos a transmitir desde Guadalajara. Vamos a estar en la Expo Transporte AMPAC 2025, que es el evento más grande de América Latina y me atrevería a decir de los más importantes a nivel mundial. Que pasen un maravilloso inicio de semana, cuídense del frío si pueden, vacúnense contra la influenza. Por lo pronto, a María Elena Vega y a una amiga y servidora, Romina Román, no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, Dinero y Amor con María Elena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.